el expediente de Isabel Díaz Ayuso, no el expediente en Chupitos, que ya hemos visto esta semana que en eso tiene carrera, diploma y máster si hace falta, ¿eh? Seguro que ahí las calificaciones son muchísimo más altas. ¿Por qué digo esto? Porque hay un expediente académico de Ayuso opaco que ella no quiere dar a conocer. Dicen en público un máster con distintos nombres y contradicciones con el doctorado. La presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró en su nombramiento como alumna ilustre de la Complutense. ¿Os acordáis que el año pasado le hicieron alumna ilustre, que de hecho hubo varios alumnos que se congregaron allí para protestar porque a esta señora se le hiciera alumna ilustre de la Complutense, cuando a lo que se está dedicando básicamente en Madrid es a la privatización tanto de la sanidad como de la educación, que lo único que ha hecho en educación es dar más dinero a los FPs privados mientras no hay plaza en los públicos y crear más universidades privadas? Pues por eso me imagino yo que los estudiantes estarían un pelín picados, ¿no? Entonces cuentan en público que aseguró en ese nombramiento como alumna ilustre de la Complutense que dejó el doctorado por trabajar, decía, para pagarse una habitación cuando ya cobraba como diputada de la Asamblea. De hecho, tampoco tenía mucho sentido porque ella decía que cobraba que cobraba 600 euros y se pagaba una habitación de 400 euros. Había cuentas ahí que no salían, pero es que encima parece ser que de aquella ya cobraba como diputada de la Asamblea. Lo cuentan en público, dicen que el currículum académico de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a ser puesto en duda tras la publicación de su expediente, adelantado por El Plural, tras revelar que mintió durante su discurso cuando fue nombrada alumna ilustre de la Complutense, o la aparición de estudios de un máster que tienen nombres distintos según donde se busque. A ver si va a ser como el máster de Pablo Casado, ¿eh? Cuando Díaz Ayuso fue nombrada alumna ilustre de la Universidad Complutense de Madrid, aseguró que dejó el doctorado por tener que trabajar, decía ella, pobrecilla, donde, decían por aquí, para pagarse una habitación. La realidad es que la presidenta madrileña se matriculó en el doctorado en el curso 2011-2012, según su expediente, donde estaba lejos de tener problemas para pagarse una habitación. ¿Por qué? Porque en julio de 2011 Ayuso ya cobraba como diputada de la Asamblea de Madrid y anteriormente ya había trabajado en Madrid Network, una empresa creada por Esperanza Aguirre, donde percibía un sueldo no menor a 4.200 euros mensuales. Y con eso no te puedes pagar una habitación, cariño, yo ya no sé, ¿no? Según publicó El País. Además, en ese momento la presidenta madrileña estaba casada, por lo que se presupone una convivencia y no tener que pagarse una habitación. Aunque no tuvo tiempo para sacarse el doctorado, lo que sí realizó Isabel Díaz Ayuso fue un programa de liderazgo de la gestión pública, y es Business School, en la Universidad de Navarra, gestionada por el Opus, donde si no, como su anuncio de Navidad, ¿verdad? Según el expediente. En el documento, un máster acapara dudas, ya que aparece con nombres distintos según donde esté publicado el currículum de la presidenta madrileña. Entre 2003 y 2004, su historial académico refleja un máster en el Instituto Séneca. Es un máster en comunicación corporativa, según la web del PP, y máster en comunicación política y protocolo, según la Asamblea de Madrid. En cambio, el expediente académico lo llama Organización y Gestión de la Empresa Informativa. Otro de los datos llamativos de ese expediente de Ayuso es la progresión de sus calificaciones desde que entró en el Partido Popular. Cuando hizo el máster mencionado anteriormente, ya era asesora de comunicación en el PP de Madrid y obtuvo sobresalientes, dicen aquí, y notables. Es una gran mejoría si se tiene en cuenta que la presidenta madrileña repitió primero de BUP, el antiguo bachillerato, y posteriormente se cambió a un colegio privado en El Viso que cerró en 2017, según su historial. La Comunidad de Madrid se ha mostrado reticente a proporcionar los datos académicos de Díaz Ayuso e incluso se recurrió en los tribunales la decisión del Consejo de Transparencia de compartir estos datos al considerarlos información pública. Ayuso fue nombrada alumna ilustre de la Universidad Complutense por ser la primera alumna de la facultad en ostentar la presidencia de una comunidad autónoma y primera en la historia autonómica española licenciada en Ciencias de la Información, sin mención ninguna, dicen aquí, a su historial académico. Esto me hace muchísima gracia porque realmente ellos mismos se ponen la trampa con su propio clasismo y con su propio elitismo. Yo lo he comentado muchas veces. Yo creo que cualquier persona puede llegar a ser diputado, diputada, puede llegar a ser presidenta, presidente de una comunidad autónoma, alcalde. ¿Por qué? Porque el Congreso al final representa al pueblo y hay mucha gente que igual no se ha podido permitir pagarse unos estudios porque estaba muy ocupado trabajando o haciendo activismo o estando en redes vecinales o ayudando a otra gente. ¿Esa gente no se merece también tener una representación? Sí.
¿Qué le pasa a esta peña? ¿Qué le pasa? Principalmente lo hemos visto con el Partido Popular, pero seguramente en el Partido Socialista también habrá casos, aunque quiero recordar que Adriana Lastra se le intentó poner la cara colorada por no tener estudios, cosa que me parece de verdad un poco del siglo pasado. Pero en el Partido Popular hace mucho esto de, no, tienen muchísimos másters y tienen muchísimos estudios y tal. ¿Qué intentas demostrar? ¿Estás intentando tapar tus vergüenzas con másters inventados, falsos o de empresas que son colegas tuyas? ¿Para qué? Si es que la trampa te la estás poniendo tú. ¿Para qué te quieres inventar un expediente brillante si no lo tienes? Si no lo tienes. Si los que os reís de la gente que no tiene esos expedientes brillantes sois la derecha. O sea, yo recuerdo perfectamente a Inés Arrimadas del Congreso de los Diputados mientras hablaba Adriana Lastra, que te podrá gustar más o te podrá gustar menos, pero es una política que se ha dedicado a la política durante un montón de años de su vida y que lo ha dado todo por el PSOE y que de hecho el gobierno de coalición con Podemos por parte del PSOE salió gracias al trabajo de Adriana Lastra y los que hemos estado en el Congreso. Es una tía hipertrabajadora y yo recuerdo perfectamente cómo mientras hablaba Adriana Lastra, Inés Arrimadas sacaba el currículum de Adriana Lastra donde se veía que no tenía estudios y se reía de ella. Y se reía de ella, porque es lo que hace la derecha. Por eso intentan tapar sus vergüenzas con un currículum brillante, como si con eso demostraran que son menos ineptos de lo que son en realidad. Sinceramente, Ayuso, yo preferiría que no te tajaras antes de salir a una rueda de prensa a que tuvieras un sobresaliente en un máster que te has pagado en una universidad privada. O sea, no tiene absolutamente ningún sentido, pero bueno, ya sabemos cómo va en esto la derecha, ¿no? Entonces, aparte de este expediente académico, como os digo, además se puede comprobar fácilmente en su LinkedIn cómo lleva toda su experiencia, menos las prácticas que tendría que hacer obligatorias de la carrera de periodismo, lleva toda la vida en el Partido Popular, desde muy joven. O sea, igual hizo unas prácticas obligatorias que le pagaría una mierda, sí, pero luego enseguida ya tuvo un puestito a dedo por Esperanza Aguirre. Con lo cual, mira, Ayuso, no te vengas a hacer pasar porque tú eres una persona normal, porque no lo eres. Es más, yo todavía recuerdo una entrevista que dio en El País el año pasado, o sea, no hace tanto, el año pasado, ya siendo presidenta de la Comunidad de Madrid, ya llevando toda esta carrera en el Partido Popular, en la que decía, yo al precio al que están los pisos no me puedo permitir un piso. Y ahora se ha comprado un piso de más de 1 millón de euros en uno de los barrios más caros de todo Madrid. Meses después, y no se le cae la cara de vergüenza, y no estamos abriendo todo el rato los informativos con eso. Yo de verdad no lo puedo entender cómo puede tener esta preferencia cierta gente. Bueno, sí lo entiendo porque ya sabemos que Isabel Díaz Ayuso lo que ha hecho muy bien y lo vimos claramente cuando echó a Pablo Casado, que de hecho hay una foto de ellos jovencísimos, tan bonita esa foto de Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso en las juventudes del Partido Popular. No puedo entender cómo con Pablo Iglesias se siguen haciendo bromas con el chalet, que es de mucho menos importe y está a tomar por el culo, y con el piso de lujo de Isabel Díaz Ayuso, meses después de decir que no se podía permitir comprarse una vivienda con todo su coño. O sea, de verdad, de verdad, es muy fuerte. Es muy fuerte, o sea, valorado en 1 millón de euros el piso como os digo, Chamberí, que es uno de los barrios céntricos y uno de los barrios más caros y uno de los barrios en los que más inasequible está ahora mismo la vivienda. Estáis diciendo por aquí, os leo un poquito, decís, mi técnica es decir, mi religión me prohíbe opinar de eso en las comidas familiares. Ayuso huele a tufo. Hombre, desde luego mal huele, pero bueno, es lo bueno de tener tantos amigos en los medios de comunicación, ¿verdad? Que te tapan las vergüenzas rápidamente.